resolución de la cuestión 3 planteada en la prueba de PAU de septiembre del 2008. La cuestión plantea: dado el circuito de continuo mostrado en la figura inferior izquierda, determinar entre A y B, entre estos dos terminales de aquí, su impedancia equivalente y su tensión de vacío. Bueno, pues lo que nos están pidiendo realmente es el circuito equivalente de Thevenin, que consta de una fuente de tensión, en este caso la tensión de vacío, también conocida como tensión de Thevenin, y por otro lado la impedancia equivalente, que va en serie con esta fuente de tensión, ¿vale? La Z equivalente. Que en este caso, como se trata todos los elementos pasivos del circuito son resistencias, pues realmente será resistencia equivalente de Thevenin. Vamos a calcular en primer lugar esta impedancia equivalente, ¿vale? La resistencia que acabamos de nombrar. Pues veamos, para calcular esta resistencia lo que debemos de hacer es anular las fuentes independientes. En este caso existe una fuente independiente de tensión. Para anularlo lo que se hace es se hace un cortocircuito en sus extremos, de forma que el valor de esta fuente queda totalmente anulado. Y podríamos pues redibujar el circuito sin tener en cuenta esta fuente. El circuito quedaría, tendríamos por aquí la resistencia de 40, aquí la de 60, la de 30 y la de 20 y 30 que están en serie. Veamos cómo queda. Tendríamos la de 40 ohmios, 60 ohmios, 30 ohmios, 20 ohmios y otra vez 30 ohmios. Bueno, pues estas dos están en serie, ¿vale? Pues la resistencia equivalente a varias puestas en serie es la suma. Tendrían una resistencia de 50 ohmios y estas tres resistencias están puestas en paralelo. Pues tendríamos que podríamos ir agrupándolas 2 a 2 o hacer el paralelo de todas, la fórmula general, que es 1 partido de 1 partido de 40 más 1 partido de 60 más 1 partido de 30. Como estos dos conjuntos de resistencias equivalentes están puestos en serie, pues la resistencia de Thevenin global será la suma de los dos. Será 50 más 1 partido de 40 más 1 partido de 60 más 1 partido de 30. Y todo esto son ohmios. Bueno, pues una vez realizados todos estos cálculos, esto sería la solución al primer apartado. Pasemos al segundo apartado, que nos piden la tensión en vacío. Veamos. El apartado B nos pide la tensión en vacío entre estos dos terminales. Ya hemos dicho que se llama tensión de Thevenin. Bien, bueno, pues por estar en vacío no existe ningún contacto eléctrico entre estos dos terminales y podemos afirmar que por aquí no circula ni un solo amperio, 0 amperios y 0 amperios. Bueno, pues eso provoca que aquí no se establezca no se produzca ninguna caída de tensión. ¿Qué es lo que ocurre, por tanto, al tener entre estas dos resistencias, bueno, pues 0 voltios de caída de tensión? Pues lo que ocurre es que esta tensión que nosotros estamos buscando es exactamente la misma tensión que tendré en los extremos de esta resistencia. Esta será la tensión de Thevenin. Pero bien, como esta resistencia está en paralelo con esta, pues ambas resistencias tendrán la misma tensión. ¿Cómo podemos calcular esa tensión? Bueno, pues habrá que calcular en primer lugar qué intensidad pasa por esta resistencia para determinar la caída de tensión, y esa caída de tensión será la resistencia de Thevenin. Bien, para poder calcular eso, podríamos resolver el siguiente circuito con dos mallas. Tenemos por aquí la fuente de tensión de 100 voltios de corriente continua, resistencia de 40, resistencia de 60 y resistencia de 30. ¿Vale? Tendríamos 40 ohmios, 60 ohmios y aquí tendríamos 30 ohmios. Y bueno, pues necesitaríamos saber cuánto vale esta intensidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que como la caída de tensión
que yo busco va a ser la misma para los dos, lo que puedo hacer para facilitar los cálculos de resolución es agrupar estas dos resistencias, calcular su equivalente y la caída de tensión de esta resistencia equivalente que propongo calcular, pues será la caída de tensión en vacío. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta forma. La fórmula general indica que es 1 partido de la suma de las inversas, pero en el caso de tener dos resistencias, pues coincide, o al realizar esta operación es exactamente lo mismo que realizar el producto de las resistencias partido de la suma. Bueno, pues en este caso quedará 1800 partido de 90, la resistencia equivalente será de 20 ohmios. Y el circuito que nosotros estamos intentando calcular quedará de la siguiente forma. Tenemos aquí 100 voltios, la resistencia de 40 ohmios que queda tal cual y la resistencia que acabamos de calcular de 20 ohmios. Y para calcular esta intensidad puedo aplicar la ley de Ohm generalizada, que indica que la intensidad es igual a la suma de las fuerzas electromotrices partido de la suma de las resistencias. Fuerzas electromotrices, la única que existe es la de la fuente de tensión, 100 voltios, y bueno, pues la suma de resistencias, 40 más 20. Por lo tanto tendremos 100 partido de 60, pues serán 5 tercios de amperio, ¿vale? Pero no hemos terminado, nosotros vamos buscando esta tensión de Thevenin. Vamos a por ella. La tensión de Thevenin será igual a la caída de tensión de esa resistencia, R por I. Será 20 por 5 tercios, pues veamos, será en este caso 100 partido de 3, pues 33,3 periodo voltios. Y ya tenemos el problema resuelto, el apartado B. Como conclusión, bueno, pues resulta que este circuito que nos había planteado el ejercicio, pues es eléctricamente equivalente a un circuito con una fuente de tensión en serie con una resistencia con los valores que acabamos de calcular. La fuente de tensión de corriente continua con esta polaridad de valor 33,3 voltios y una resistencia de valor, bueno, pues lo hemos calculado antes, el valor será 50 más el equivalente en paralelo de 40, 60 y 30. Bueno, pues lo vamos a dejar los cálculos sin hacer. Esto sería el equivalente, hemos dicho, en paralelo de 40, 60 y 30. A falta de hacer los cálculos, estos serían ohmios. Pues estos dos circuitos son eléctricamente equivalentes.